Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Analizamos en esta charla número 21 la sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Preguntas 316 y 317. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fidelidad, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes y para acrecentar nuestros merecimientos. Entonces la tentación sí tiene su finalidad. Uno, nos permite probar nuestra fidelidad a Dios, cumplimiento de nuestro pacto con Cristo, renuncio a Satanás, a sus obras, sus seducciones, para darnos también ocasión de perfeccionar nuestras virtudes. Si estamos tentados y luchamos, nos perfeccionamos en la virtud. Cada vez que hacemos algo contrario a la tentación, nos fortalecemos en lo humano y en lo cristiano, y en la virtud de fortaleza, fidelidad, etc. Y también la tentación, si la rechazamos, nos hace crecer en merecimientos del cielo. Entonces, realmente hay mucha ventaja en el hecho de ser tentado. Dichosos los que saben sacar provecho de esto. Entonces Dios permite la tentación para probar nuestra fidelidad. Es decir, el que lucha y es fiel hasta la muerte se salvará, para perfeccionar nuestras virtudes y para finalmente acrecentar nuestros merecimientos. ¿Qué hemos de hacer para evitar las tentaciones? Otra pregunta muy interesante. Para evitar las tentaciones hemos de huir de las ocasiones peligrosas, tener a raya nuestros sentidos, recibir a menudo los santos sacramentos y valernos de la oración. Entonces, el que no hace eso, bien será tentado y vencido. Entonces, primero, debemos evitar las ocasiones peligrosas. Esto también es sumamente importante. Evitar las ocasiones peligrosas. El que se expone al peligro, caerá en el peligro. No hay de otra. Esto es palabra de Dios. El que se expone al peligro, caerá en el peligro. Tener también a raya nuestros sentidos. Nuestro Señor lo dijo de una manera muy clara. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, de tentación, córtalo, arráncalo. Y finalmente debemos alimentarnos. Una persona débil, una persona subalimentada, bien tendrá tentaciones, quiero decir, será enferma, caerá en enfermedades. Entonces tenemos que alimentarnos. Formación cristiana, santos sacramentos y oración. Recibir a menudo los santos sacramentos, porque no solamente, por ejemplo, la confesión borra los pecados mortales, claro, y los veniales, también nos da fuerzas, energías, podemos decir, contra las tentaciones futuras. La Divina Eucaristía, la Santa Comunión, bien nos cristifica, de un cierto modo, aumenta en nosotros todas las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, fortalece los dones del Espíritu Santo y nos hace fervorosos. Un santo decía, las moscas se ponen alrededor de una cacerola que tiene algo tibio, caen dentro y pudren todo. Pero cuando una cacerola está echando vapor a 2 metros alrededor, las moscas no se acercan. Lo mismo las tentaciones y los demonios no se acercan, al menos desde lejos, quedan lejos de un alma bien fervorosa, pero un alma bien tibia cae fácilmente en la tentación. Y finalmente
valernos de la oración, dijimos, ¿por qué? Porque nuestro Señor dijo, pedid y recibiréis, orad sin cesar, pedid y recibiréis, el que reza se salva, el que no reza no se salva, sin oración no hay salvación. Es algo muy importante de saber esto. Seguimos con unos ejemplos sacados de la historia de la iglesia. Entonces Santo Cura de Ars decía, el demonio es muy astuto, pero no es fuerte frente al alma santa, el alma que reza, el alma que comulga, el alma que está unida a Cristo. Es por la señal de la cruz, dice, queda desbaratado, ahuyentado. Entonces, oración, vivir en gracia de Dios, alejarse de las ocasiones del pecado, fortalecerse con los santos sacramentos. Un ejemplo histórico, 300.000 turcos musulmanes acampaban en las llanuras de Viena, en Austria. Contra ellos había entablado batalla Juan Sobieski, rey católico de Polonia. El mismo día de la contienda ayudó a la Santa Misa. El rey acolitó la Santa Misa después de haberse confesado, misa que celebró el padre Mario Daviano. El rey comulgó, oró con fervor, imitándole los príncipes y los caballeros. El sacerdote, saliendo a la puerta del templo con el crucifijo en la mano, dio la bendición al ejército, diciendo: si confiáis en el Señor, conseguiréis la victoria. Y el rey Juan Sobieski, al frente de los suyos, se lanzó al combate exclamando: marchemos valerosos, Dios ha de ayudarnos. Y derrotó completamente al enemigo presuntuoso que pretendía hacer de San Pedro de Roma una mezquita. Así, en la lucha contra los enemigos del alma, debemos invocar al Señor, adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Confía siempre en tu Dios. Él no pierde batallas, decía un santo. ¿Quién nos ha oído hablar de las terribles tentaciones que sufrió el santo abad Antonio? Oyó al entrar en una iglesia el pasaje del Evangelio de San Lucas en que Cristo nuestro Señor dijo a un joven: si quieres ser perfecto, anda y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y sígueme y hallarás un tesoro en los cielos. Él cumplió puntualmente lo dicho del Evangelio, retirándose al desierto después de haber repartido entre los pobres su hacienda, consagrando su vida entera a la oración y a la penitencia. Allí le acometió Satanás, unas veces con desaliento, otras con representaciones sensuales, con pensamientos de vanagloria y de codicia, y hasta con amenazas, gritos y alaridos. Se le aparecieron los demonios en figura de fieras horribles que le atormentaban sin lograr vencerle. ¿Dónde estabais, Señor?, dijo el santo en cierta ocasión, en que después de ruda pelea se le manifestó Jesucristo. Aquí estaba contigo, dice el Señor, y he visto tus batallas y te he dejado afligir para consolarte. Como buen soldado has luchado, no temas, que yo estaré contigo para ayudarte. Cuenta San Atanasio, que lo visitó en el desierto, cuenta San Atanasio, amigo,
y biógrafo de San Antonio, que le preguntaron sus discípulos de qué armas habían de valerse en las tentaciones. Y San Antonio respondió: creedme, hermanos, Satanás teme al ayuno, la oración y la pobreza voluntaria, la misericordia y la humildad, pero sobre todo teme el amor ferviente a Jesucristo, y la señal de la cruz es bastante para desarmarlo y hacerlo huir. Dios, hermanos, aquí tenemos muchas cosas en pocas palabras. El demonio teme, ¿qué? Al ayuno. Y ayuno no solamente del estómago, sino también de todo pecado. De todo pecado. El ayuno debe ser universal, en el alma y en el cuerpo. Teme la oración, por eso hace todo para que la gente no rece. Antes todas las familias rezaban en la tarde el Santo Rosario. Hoy cada quien tiene su aparatito, su televisor y piensa, no sé qué están mirando, pero miran lo que no deben muchas veces, o escuchan gente que más bien los intoxica. Entonces, teme el ayuno, la oración, la pobreza voluntaria. La pobreza voluntaria es bueno enseñar a los niños a ser caritativos, de a poco, claro, pero infundir en su corazón la caridad con el prójimo, para que no sean materialistas ni orgullosos. Teme la misericordia, cuando uno perdona por amor a Dios, y bien, Dios también le perdona. Perdónanos nuestras deudas, culpas, miserias, pecados, ofensas, como nosotros también perdonamos. Y sobre todo teme la humildad. La humildad, porque el primer orgulloso es Satanás, y un alma humilde imita a la Virgen, sirvienta del Señor. Pero dice el santo también, teme el amor ferviente a Jesucristo. El que ama a Jesucristo no va a ofender a Jesucristo, no va a pecar, no va a hacer contrario de lo que pide Jesucristo, y tema la señal de la cruz bien hecha, con fe bien hecha. San Jerónimo dice: ¿quién jamás durmió tranquilo al lado de una víbora? Mejor es evitar el peligro para estar seguro de no caer. Porque, hermanos, si queremos no pecar, bien tenemos que alejarnos de la víbora del pecado, es decir, la ocasión del pecado. Si vos permitiréis, dice otro santo, que nosotros seamos tentados para nuestra humildad y para nuestro ejercicio y para nuestra paciencia y para nuestra corona, y finalmente para que, viéndonos afligidos, recurramos a vos como a nuestro Padre, no permitáis que seamos vencidos en la tentación. Sí, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo y en nombre de Jesucristo, pedimos tu ayuda para no caer a la tentación. Sí, pero también pedimos la gracia de ser inteligentes y no exponernos a la tentación. Pedimos la gracia de hacer lo que dice San Pedro en su primera carta 5:8. Hermanos, sed sobrios, vigilad, que vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Entonces, tenemos que alejarnos de las ocasiones del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Es decir, si una amistad, un aparato, una frecuentación, cualquier cosa que es causa de pecado, arráncalo, es decir, aléjate de estas personas y de estas cosas.